De 11 a 1 voy a estar en Quito. Sí, de 11 a 1. Sí. No, de 11 de 12 a 2 más bien. Ya. Sí, eso es, hermano. Chévere, porque mañana ya vamos a ir a hacer las pruebas de mañanita, a las 7 vamos a estar en el verano. Bueno. Entonces ahí nos vemos. Ya voy a tramitar ahora, a ver cómo retiramos de la casa de la doctora Lili. Ya. Hermano, te bueno, hablamos, hermano. Chao. Chao. Bien, entonces disculpen las interrupciones. Entonces, la primera sección de selección racional de medicamentos, que no es sino cómo tener los conocimientos necesarios generales para aplicar después la terapéutica, diagnóstico y tratamiento a un paciente. Y después la segunda parte, que es terapéutica razonada, es aplicar estos conocimientos en pacientes específicos que ustedes tienen que conseguir los casos, pacientes para primer nivel de atención, máximo segundo o para emergencias. O sea, ¿qué es lo que un médico general debe saber? Entonces, la primera sección es definición del problema, en donde está la definición de la enfermedad que estamos tratando, primerito. También, ¿cuál es la clasificación? Aquí está la CIO-10, pero ya desde enero hay que usar la CIE-11. Por lo tanto, ustedes tienen que consultar cuál es la clasificación en la clasificación internacional de enfermedades 11. Después viene la etiología del problema. Aquí, por ejemplo, está la clasificación de mecánicas inflamatorias, infecciones y tumores. Otra clasificación por el tiempo de duración, aguda, subaguda, crónica y recurrente. Y también según la irradiación. Sí, dolor lumbar no radicular, el radicular, la lumbalgia compleja o potencialmente catastrófica, y se han cometido un error de redacción. Factores de riesgo no debe ir aquí, esto le pasamos al capítulo epidemiología. ¿Sí? Viene la fisiopatología general del dolor lumbar, ¿sí? Y eso también tienen que presentar. Y aquí está todo lo que es un poco más sobre la fisiopatología. Y el otro aspecto de la sección 1 es la historia natural de la enfermedad. ¿Sí? Entonces tiene aquí, la historia natural se caracteriza por describir cuáles son las características de la enfermedad en el periodo prepatogénico, es decir, en el periodo preenfermedad, en el periodo patogénico y en el periodo postpatogénico. ¿Sí? ¿Qué le caracteriza a la enfermedad en estos tres periodos? Eso se llama historia natural de la enfermedad y es epidemiología. Y nos sirve para esto, para definir cuáles son las medidas de atención integral que se debe aplicar para atender un paciente, no solo curativas y no solo diagnóstico y tratamiento, también la de prevención primaria y prevención terciaria o rehabilitación. Después tenemos el capítulo 2, que es la epidemiología, ¿sí? Y primero comenzamos por la epidemiología mundial, después la del Ecuador. Aquí les falta información porque en epidemiología se debe responder a las preguntas magnitud, distribución por tiempo, lugar y características por persona, como edad, sexo, etnia, cualquier cosa que sea importante. Después tenemos aquí, en qué lugar entre las primeras causas de consulta externa, mortalidad y morbilidad está el problema en el Ecuador, no solo de causas de morbilidad según emergencia, sino también hospitalización y muerte. Entonces esa es la sección 1, que es definición y descripción del problema. Esa es la primera sección. La segunda sección es diagnóstico ya. Algunos profesores dicen que diagnóstico no le compete a farmacología, pero si ustedes leen la guía de la buena prescripción, van a ver que el primer aspecto que plantea es definición del problema del paciente. Y eso es, esto es el diagnóstico al aporte, ¿no? O la probabilidad diagnóstica, eso seguiremos viendo después. Lo primero que hacemos es hacer búsqueda bibliográfica. Primero con preguntas genéricas como esta, y esto sirve para buscar guías de práctica clínica,
1 o 2 libros electrónicos o revisiones sistemáticas, no metaanálisis, ¿no? Entonces se puede encontrar, pero sobre todo guías de práctica clínica y libros electrónicos, que después ya voy a hacer el curso de medicina basada en evidencia paralelo a las clases, y eso vamos a ver 4 horas a la semana, o sí, 4 horas de la semana vamos a dar el curso de medicina basada en evidencias, porque estoy invitando también a otras personas, profesores y otras personas que les interesa aprender, y es un curso abierto, ¿no? En el que para ustedes es obligatorio. No, perdón, es opcional, pero los conocimientos que demos ahí son para usar y aplicar en esto, ¿no? En la preparación de casos. Ahí vamos a ver a profundidad cómo es la búsqueda bibliográfica. Y una vez que he hecho búsqueda bibliográfica en guías y libros electrónicos, la siguiente fase es hacer búsquedas específicas usando el acrónimo PICO. Por favor, tienen que estudiar todas las videoclases que están en el aula virtual de búsqueda bibliográfica para entender esta lógica y también entender cómo está organizada el instructivo de preparación de casos, que es obligatorio también leer. Tienen bastante trabajito este fin de semana, cuyo objetivo es llenar sus vacíos de conocimiento que deberían tener, porque en sexto ya deberían haber visto todo esto, y en investigación y epidemiología muchas cosas. Hay cosas nuevas como esto, que es parte de MBE, ¿no? Bueno, aquí describimos cuáles son los criterios diagnósticos. Esto se llama las palabras de búsqueda o descriptores con los sinónimos, que es parte de la búsqueda bibliográfica, en dónde buscar, y también cuál es la sintaxis de búsqueda. Esto vamos a ir viendo una vez que ustedes ya estudien todos los capítulos de búsqueda bibliográfica, y también recuerden que para enero ya deben haber estudiado todas las videoclases sobre ensayos clínicos controlados aleatorizados. Bueno, aquí se resume qué nomás encontraron de títulos relacionados al tema en estos que dicen que han buscado. Sí, Cochrane, Database, epistemónicos, en libros electrónicos como Dynamed, y también UpToDate, que ya les voy a poner el pirata, cómo piratear. Y esos son 2 muy buenos libros electrónicos. Algo que este semestre voy a implementar es que, como los materiales de la cátedra son materiales muy extensos, les voy a pedir que todo el mundo antes de la clase, todos, antes del tema de la presentación de caso, por favor estudien las guías de práctica clínica de Fisterra. Y hago un alto aquí para indicarles de qué se trata esto. En realidad son unas guías de práctica clínica bien cortitas, que no tienen más de 10 páginas por guía. Son bien resumidas y ustedes pueden entrar a Fisterra, buscan guías de práctica clínica y entran a las guías. Hay que suscribirse, le dan una suscripción gratuita y de esa nos podemos bajar. Por ejemplo, el primer tema que tenemos es neumonía, ¿no? No sé si hay aquí neumonía nosocomial, neumología. Veamos, pediatría. Estoy en otra. Es porque me cambié de lugar. Sí, entonces les decía que busquen Fisterra, y aquí hay varias guías de práctica clínica. Por ejemplo, en cardiología, veamos neumología. Si no hay aquí, ya veremos cómo resolvemos, pero quiero que esto estudien bien. En neumología, veamos qué guías tenemos en neumología. Acá abajo están neumología. Aquí está. Dice asma y embarazo, bronquiectasias, diagnóstico, educación, EPOG, neumonía adquirida en la comunidad, neumonía por legionela, neumonía espontánea, neumotórax ácida. No hay neumonía adquirida en hospitales, por lo tanto, esa pasamos.
pero cualquiera de los temas que ustedes quieran existe. Por ejemplo, arritmias, veamos aquí, angina estable, por ejemplo, tiene en las arritmias más frecuentes, no son las bradicardias, pero son las que ustedes pueden tratar como médicos de primer nivel de atención, las bradicardias. Entonces aquí tienen estas muy buenas guías que son cortitas, pero hay que suscribirse para poder bajarse. Entonces aquí están el cómo suscribirse, le van a dar una suscripción temporal, ¿sí? Y ahí se bajan las guías de práctica clínica de Fister. Y esas son prerequisitos antes del caso a todo el mundo. Todo el mundo tiene que leer estas guías y previamente se tomará examen de control de lectura previo a este tema, ¿no? Bueno, no sé si están viendo de nuevo la presentación en PowerPoint o estoy en lo otro. Ya, estamos en PowerPoint. Ok, sigamos. Entonces ahí sí, obligatorio estudiar esas 10 paginitas para todos, porque las guías que ponen la asignatura son muy largas. Y está bien que estudien eso para el examen, pero para que tengan y se enchufen a la clase y estén claros en los contenidos básicos, Fister es suficiente. Ya, bueno, entonces estamos hablando de la epidemiología, que aquí está incompleta, y comenzamos diagnóstico. Primero buscamos las guías de Fisterra o cualquier otra guía, y también los libros electrónicos como el de UpToDate y el Dynamed. También en Medscape hay materiales, revisiones o tipo libros que son muy buenos para estos temas. Y después les indicaré otros lugares pero esos son los 3 mejores. Después se formula la búsqueda específica, ya sabiendo cuáles son en este caso, los medicamentos que se recomiendan en las guías, se lleva y se busca bibliografía más actualizada. A menos que sea una guía del 2020, entonces vamos a necesitar, por ejemplo, la que tienen que leer de neumonía intrahospitalaria, creo que es de hace 3 años. Entonces, lo que buscamos aquí es de literatura de los últimos 3 años para actualizar lo que la cátedra les ha puesto y tener literatura más actualizada, ¿no? Bueno, igual vienen descriptores sinónimos, vienen en qué sitios han buscado, aquí tienen que describir dónde nomás buscaron, y las búsquedas, qué sintaxis de búsqueda utilizaron. Eso ya tienen que estudiar las videoclases, y en clases haremos ejercicios sobre cómo hacer sintaxis de búsqueda, ¿no? Y aquí resumimos todo lo que hayamos encontrado en los recursos que buscamos y les clasificamos por guías, sinopsis o CATs, revisiones sistemáticas, cualitativas, metaanálisis, estudios originales como ECAS, y de ahí vemos cuántos elegimos. Si ustedes son 8 por grupo, tienen que elegir 8 artículos más el de la cátedra. Sí, o sea, 9, no más de 9. No quiero, sino que cada uno se encargue de hacer el análisis y la extracción de resultados y hagan el análisis crítico de esa evidencia. Por ejemplo, estos muchachos, aquí están los nombres de los estudiantes y la descripción de los artículos que seleccionaron, ¿sí? Y generalmente seleccionan guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, libros electrónicos como Dynamed, y justifican eso. Una vez que tienen eso, como estamos en diagnóstico, primero se hace un resumen de las recomendaciones sobre cómo se diagnostica en términos generales, en este caso, la lumbalgia y con qué hay que hacer diagnóstico diferencial. Como verán más adelante, eso es importante. Una vez que tienen eso, pasamos a las recomendaciones sobre criterios diagnósticos. ¿Qué criterios clínicos, de laboratorio y de imagen pueden servir para investigar un problema de columna vertebral? Y resumen es una aclaración. No se trata solo de coger un artículo, sino ver las recomendaciones de varios artículos, porque mientras más citas tenga,
varios artículos significa que es más válido los resultados porque es citado por varios. Eso aumenta la validez científica de las recomendaciones. Entonces, eso vamos a ir corrigiendo. Ya, y ahí ponemos la lista de criterios de pruebas diagnósticas y evaluamos eso. Vamos a enseñarles a evaluar los criterios, los indicadores operativos, que fundamentalmente son el poder de confirmación y exclusión, y los elementos a tomar en cuenta para seleccionar los mejores criterios diagnósticos, porque igual que en farmacología escogemos los más eficaces, los que menos molestias den, los que son más disponibles en los servicios de salud de primer y segundo nivel y los más baratos. Y con eso seleccionamos cuáles son las mejores evidencias o mejores criterios diagnósticos. Después hacemos esto que se llama panorama diagnóstico, ¿sí? En donde ordenamos todas las enfermedades de diagnóstico diferencial en 3 grupos, las primeras, las más frecuentes, las más fáciles de tratar y las más fáciles de diagnosticar, ¿sí? Y después las menos frecuentes, un poquito más difícil diagnóstico y tratamiento, y finalmente las poco frecuentes y más difíciles de diagnosticar. Porque siempre comenzamos por esto. Hay médicos que tienen una visión de ir siempre a buscar los problemas más graves primero y pierden un mundo de tiempo. Los diagnósticos los hacen haciéndoles gastar mucho dinero a los pacientes y de lo que se trata es de no hacerles gastar eso, ¿no? Bueno, aquí está el diagnóstico diferencial entre los 2 tipos de lumbalgia, mecánica versus inflamatoria, y el diagnóstico diferencial con otros problemas. Y esto igual se pone en crucecitas o cualquier otra modalidad que le permita hacer ver qué caracteriza, en este caso, al dolor lumbar mecánico comparado con las otras causas con las que hay que hacer diagnóstico diferencial. Esto veremos después en estas primeras. No vamos a ver esto, ¿no? Aunque yo voy a hacer las simulaciones con los datos que ustedes tengan aquí. Yo voy a hacer las simulaciones de cómo se hace el diagnóstico, usando lo que es umbral para actuar y umbral para descartar. Bueno, finalmente un resumen de cómo se hace el diagnóstico, que aquí está, no está muy bien porque hay que poner en texto cómo se hace el diagnóstico de lumbalgia. Y finalmente, un flujograma diagnóstico que no es copiado, sino tiene que ser adaptado. Pueden tomar una idea de un flujograma, de una guía o lo que sea, pero tienen que adaptarle de acuerdo a las evidencias que ustedes hayan recogido. Sí, porque eso de coger y hacer copy-paste es muy fácil, ¿no? Y no se trata de eso. Bueno, selección racional de medicamentos. Ya, ese es el punto 3. Y con eso se acaba todo lo que es la descripción del problema y diagnóstico. Ahora pasamos a el 2 y el 3 de Hermes. A la sección 4, selección racional de medicamentos. Se comienza siempre con objetivos terapéuticos, ¿sí? Les vamos a corregir porque a veces cometen errores y ponen objetivos que no son terapéuticos. Ahí iremos viendo los errores que cometen. La pregunta clínica de tratamiento, sí, y esto es para hacer de nuevo búsqueda de los tratamientos en guías de práctica clínica y en libros electrónicos, que son las fuentes más fáciles. Y después hacen las preguntas pico para ya investigar la eficacia y seguridad de las opciones que recomiendan las guías comparado con el estándar de referencia. Aquí está cómo hicieron, con qué palabras, con qué descriptores y cómo hicieron la búsqueda bibliográfica. Y esto se llama sintaxis de búsqueda, que veremos cómo se hace en la próxima clase. Y aquí, ¿dónde buscar? Por ejemplo, aquí dice guías de práctica clínica, ¿de dónde? Puede poner guías de práctica clínica Fisterra, guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos, de cualquiera, pero tiene que ser específico. Guías de práctica clínica de Chile, de Ecuador, lo que sea, ¿no? Ya. Bueno, igual veo cuántas en cada uno de los sitios que busco,
qué nomás hay de eso y selecciona igual. Si son 8 bibliografías y una de la asignatura, ¿no? Obligatoria. Y aquí resumo cuáles fueron y quién fue el revisor. Y voy a extraer igual los datos y aquí se divide en 2. Las recomendaciones terapéuticas, ¿sí? ¿Qué medicamentos se recomiendan? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la vía de administración? Y el tiempo de administración. Y si puede el grupo terapéutico que se recomienda aquí. Porque esto nos va a servir para después. ¿Sí? Una vez que hemos hecho esto, recuerden que mientras más citas tengas, mejor. Quiere decir que es una recomendación de mayor validez científica, está más repetida en varios materiales, ¿no? Ya, entonces ahí se termina esto que es tratamientos farmacológicos o fármacos. Y después buscamos tratamientos no farmacológicos. Aquí sí les voy a pedir también que hagan alguna investigación de qué evidencias hay sobre fitoterapia. Es decir, sobre hierbas, medicamentos caseros, que se puede usar y que la gente usa, pero que sea basada en evidencias. Pueden también pedirles a sus abuelitas que les recomienden, ¿no? Bueno, ya. Aquí hacemos el inventario de grupos y de medicamentos y vemos si existe o no en el país, si está en el cuadro nacional de medicamentos o si hay en las farmacias. Porque si no hay ni en farmacias ni en el cuadro nacional de medicamentos, ya tengo que excluirle de todo el análisis posterior. Bueno, ahí vamos a describir las farmacocinética y la farmacodinámica de cada medicamento y finalmente la fisiopatología y lugares de acción de cada uno de los grupos seleccionados. Por ejemplo, aquí escogieron AINES, relajantes musculares, opioides y paracetamol de los 4 grupos. Y viene la próxima sección que ya es seleccionar de toda esta lista de medicamentos que son 3, 5, 6, 6 y 3, 9, no más de 3 o 4 medicamentos. ¿Sí? Ya, esto ya está. Entonces, esto responde a la pregunta, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para el manejo de lumbalgia? Y usamos esta matriz de análisis de la eficacia, la seguridad, la conveniencia y el costo. Y en base a eso seleccionamos los artículos. ¿Sí? Aquí se hace todo esto, iremos viendo, no es muy fácil. Y aquí resumimos. Y miren que aquí han sumado las cruces y tienen ahí los puntajes. Y por el puntaje decidieron el diclofenaco 12. Sí, yo preferiría el ibuprofeno. Es más barato que el diclofenaco, creo, y menos efectos adversos, pero bueno, los muchachos escogieron esto. El paracetamol han escogido la ciclobenzaprina y el tramadol. Esos son los de más alto puntaje y los que reúnen los requisitos de ser eficaces, seguros, convenientes y baratos. Y así es como se les selecciona y aquí está cómo se califican, ¿no? Ya, entonces, un buen resumen este. Ahora voy a describir las características operativas, se llaman, de cada uno de los 4 o 3 medicamentos seleccionados. No más de 2 o 3 medicamentos personales. Y presentan aquí todo esto. Bien, un tema importante que tiene que ver con la preferencia del paciente es el consentimiento. Ustedes tienen que definir si hacen consentimiento informado para qué medicamentos y también consentimiento informado escrito. ¿Para qué? Por ejemplo, aquí es para opioides. Y tiene que poner el consentimiento informado para el medicamento. Esta es una matriz muy genérica que no me sirve. Sí, aquí tiene que, si es el diagnóstico de síntomas objetivo, tiene que poner todos esos puntos de la enfermedad y redactar usted el medicamento. Esto no sirve. En un litigio legal, esto no le va a servir, le van a meter preso. O sea, este es un genérico que no tiene mucha importancia en lo legal. Se llaman consentimientos informados ad hoc y tiene que ser sobre. Entonces aquí, ¿cuáles son los beneficios
el resultado que se quiera conseguir al dar el tramadol, qué consecuencias de no tomar, la dosis y las posibilidades que la dosis del medicamento requiera ser ajustado con el tiempo, los posibles riesgos y efectos secundarios y el derecho que tiene el paciente a no firmar el consentimiento informado y decidir ya terminar el consentimiento informado. Entonces, esta es la matriz, pero no es correcta. Tiene que ser un consentimiento informado ad hoc, específico para el problema. ¿Sí? Entonces, eso tienen que aprender, es parte de la bio, pero estamos integrando. ¿No? Ya, ¿qué instrucciones le vamos a dar al paciente? Y aquí están las instrucciones. Y también van a describir cuáles son las dosis, la vía de administración, el tiempo de administración, aunque aquí es para las instrucciones, aunque esto ya está repetido, si quieren repiten o si no, no. Y esto debería ir más arriba, no aquí. Aquí solo va a instrucciones nada más. Esto debe estar más arriba después de la selección de los 3 o 4 medicamentos que le seleccionaron. Eso no tiene sentido. ¿Cómo voy a hacer el monitoreo y seguimiento de los pacientes? ¿Cuándo le voy a llamar a control? ¿Qué voy a evaluar en las reuniones de control? ¿Sí? Y finalmente, también es el manejo post-tratamiento, que aquí no han puesto los muchachos, y esta parte que es el flujograma de tratamiento, que hemos de ver el modelo que usamos como flujograma, pero de todas maneras les aviso que esto está en el instructivo, ¿sí? Entonces ahí miren esto para que hagan buenos flujogramas. Algo importantísimo que debe saber todo médico es que si hay complicación o se agrava, tengo que decidir cuándo referir. Aquí han sido muy explícitos a todos los lugares, entonces, pero una sola descripción es suficiente. Ya, esa es la primera parte. Con esta yo tengo los conocimientos no básicos, conocimientos ya bastante profundos sobre diagnóstico, tratamiento, problema, epidemiología, y todos esos conocimientos ahora voy a aplicar a la segunda parte, que es la terapéutica razonada. Entonces, lo de siempre, no abunden en mucho detalle, que esto no es historia clínica completa, ¿sí? Es solo referencia. Entonces, esto, por ejemplo, horrible. Tienen que poner algo más, que sea más fácil de leer y poner puntos aparte. Todo lo que es punto aparte, pónganle aparte. Y ese es un error de presentación. Ya les voy a poner una clase YouTube de cómo preparar presentaciones profesionales en PowerPoint, porque también voy a calificar la calidad de las presentaciones. Si yo encuentro algo como esto, sí, veamos, tan horriblemente presentado, bueno, esto no hay otra alternativa, pero cosas que le sirven a usted para karaoke, pero no le sirve al resto para aprender. Sí, entonces, por ejemplo, aquí ya avanzamos en esto y podrían poner puntitos aparte. Sí, entonces no me gustan esas presentaciones horribles que sirven para que haga karaoke. Ya. Entonces van poniendo puntos aparte para que sea ya y que sea legible y escriban en telegrama, no de esta manera en texto completo. Las presentaciones no se hacen en texto completo, deben hacerse en telegrama. Ya voy a ponerles así en letras más grandes. Esto no es para ustedes, no es para el que presente, es para el que está viendo a que les sea fácil entender. O sea, ustedes hacen esto para hacer karaoke y eso no es correcto. Antecedentes personales, los más importantes, los hábitos,
Por ejemplo, aquí no refiere a actividad física, solo trabajos forzados, pero la pregunta es, ¿qué trabajos forzados? ¿Qué tipo? Levanta pesos, lo que tenga que ver con el problema, pues, no cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué es un trabajo forzado aquí? ¿Qué relación tiene esto con el problema? Entonces, por favor, les pido que sean más específicos aquí, ¿no? Pues déjenme volver a presentar. Bueno, este paciente tiene obesidad. Ya que también haría. No, he puesto mal. Entonces aquí está bien, obesidad es importante. ¿Qué voy a hacer en la exploración física y qué hallazgos tuve? Porque tienen que aprender diagnóstico. Pues bien, signos, síntomas y signos, primerito. Y con eso, veamos, revisión de aparatos, sistemas. Cuando presenten, si no hay nada, aquí dicen todo normal y no me estén leyendo muchas cosas. Y el panorama sí, hablan de cómo organizaron el panorama, y ahí vemos por qué pusieron todas estas enfermedades. Esto ya no es genérico, es en este paciente. ¿Qué diagnóstico diferencial hago y por dónde comienzo? Lo mismo que antes, pero ya en este paciente, con sus particularidades, igual. ¿Sí? Entonces, este paciente, ¿qué presenta? Efecto del aumento en el ejercicio, disminuye reposo. ¿Qué presenta este paciente? Pongan en rojo lo que presenta este paciente para diferenciar, porque si no sigue siendo teórico esto. Bueno, esto vamos a ver, es poner estas flechitas, definir el umbral, eso aprenderán a lo largo. Y el problema del paciente. El problema no es sino qué cosas debo tratar. Por ejemplo, aquí el dolor, la discapacidad, pero aquí hay una disestesia que también deberé manejar. Y también en este caso la obesidad, que es un factor de riesgo, que va también a ser un predisponente para el problema y que tengo que tratarlo. ¿Sí? Ya. Entonces ahora sí seleccionamos el medicamento P, ponemos los objetivos terapéuticos para este paciente, ejemplo, disminuir el peso, ¿sí? Y decidimos qué medicamento dar y por qué. Aquí es importante definir con claridad el tema de qué interacciones y contraindicaciones hay y si este diclofenaco tiene o no contraindicaciones de interacciones con los medicamentos que toma el paciente. Si no tiene contraindicaciones de interacciones, le doy el medicamento diclofenaco. ¿Qué medidas no farmacológicas voy a aplicarle a este paciente? Y la prescripción, con todos los detalles, el nombre del médico, la edad del paciente, la fecha de atención, el diagnóstico, ¿sí? Y ya explicaremos por qué eso es importante. El consentimiento informado específico, que en este caso, como le están dando solo diclofenaco, es oral, y aquí tienen que decirme cómo van a hacer y hacer un algoritmo. Entonces, seguramente la lumbalgia que se presenta es secundaria. Hacer un sociodrama y le graban, como han hecho los compañeros, para ver cómo hacer esto en la vida real, ¿no? El consentimiento informado y las indicaciones tienen que ser hechas en sociodrama, ¿sí? Y ahí le vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ejercicios debo pedirle que haga en la fase aguda, cómo voy a hacer el monitoreo y seguimiento o vigilancia, qué le debo enseñar para el post-tratamiento, las instrucciones sobre el post-tratamiento, post-manejo, post-enfermedad, ¿sí? Y aquí está todo lo que le debo enseñar. Como además tenía que tratar la obesidad, entonces, ¿cómo voy a manejar la obesidad, ¿no? Entonces, aquí han puesto, pues, ¿cuál es el pronóstico? Esto no pido yo mucho. Y finalmente, ahora sí, ya se acabó. Con eso se termina ya el caso, que es la terapéutica racional. Pero ahora comienza el capítulo que se llama lectura crítica. Sí, entonces, ¿cuáles fueron los conocimientos más importantes sobre el tema? Por ejemplo, aquí han puesto 3, pero por favor, algo de haber, pues, de diagnóstico, de tratamiento importante, ¿no? Sí, aquí con esa
0 les pondría ahora a todos los que me pongan 3 pinches conocimientos importantes. Le voy a decir por qué. Este está muy bonito. ¿En qué otras enfermedades podría aplicar este conocimiento? Sí, ahí está muy claro en cuáles se pueden recomendar los AINES, paracetamol, los opioides. ¿Cuáles son los vacíos de conocimiento que ustedes no les gustaría profundizar para ser realmente expertos en el tema? La lumbalgia es un problema súper frecuente. Está claro que si usted maneja bien 70 enfermedades, va a poder resolver el 80% de los problemas de consulta externa y emergencia. Y si maneja unas 40 medicamentos, puede defenderse en su vida lo suficiente y tener tarjetitas de esas que son, que tienen en la mano, que están ahí sobre las características operativas de cómo administrar y todo eso. Y finalmente les pido a todos que hagan 10 preguntas que ustedes evaluarían basados en cuáles fueron los conocimientos significativos o conocimientos más importantes. Y cada pregunta debe relacionarse con los conocimientos importantes. ¿Sí? Lo esencial. Entonces, y hacer preguntas como, a mí no me gustan las de verdadero y falso, sí, son demasiado simples, sí, prefiero preguntas estructuradas con 4 o 5 alternativas, sí, en lo posible, prefiero estas que son verdadero y falso complejas, que estas de verdadero y falso. 2 alternativas puede ser una ventaja para usted, porque si adivina, saca, es más fácil adivinar una de las 2. Pero es un problema también si no sabe nada, ¿sí? Que se confunda y con 4 preguntas tiene el 25% de probabilidad de acierto de una pregunta, aquí el 50%, y eso no es bueno. Por eso usted recomienda preguntas estructuradas de 4 alternativas de respuesta, como están aquí, y tienen que poner 10 preguntas. ¿Sí? Tienen que hacer 10 preguntas. Las preguntas reflejan su comprensión del tema. Ve que nadie más va a saber más que usted. El grupo que prepara el caso es el que debe saber más sobre el tema. Ahora, para evitar que los vagos que viven del cuento, que no hacen nada y les dan haciendo sus compañeritos, vivan del cuento, entonces yo cojo la lista y sorteo el orden en el que van a presentar. Generalmente nos demoramos en las primeras presentaciones 2 a 3 horas, casi 3 horas en presentar, 2 horas para selección racional y 1 hora para terapéutica razonada. Después vamos ajustando el tiempo hasta que ya hagan buenas presentaciones en no más de 2 horas y media máximo, ¿sí? Entonces nos tomamos un tiempo para que hagan buenas. Entonces yo sorteo en qué orden presentan, ¿sí? Entonces tienen que todos saber todo. La señorita tal prepara la sección 1 y solo sabe esa sección. No, todos deben saber todo y repasar todo, tienen que saber todo. Solo así, por lo menos, les obligo a los vagos a que hagan karaoke del tema que les toque. Porque hay gente que ha vivido del cuento y ha llegado a 7º copiando y viviendo del trabajo ajeno, ¿no? Pero como voy a tomar pruebas, toda persona del grupo que le toca el tema, que saca en menos de 8 en la prueba, ese está jodido, le rebajo en la presentación del caso, es decir, tendrá menos nota que el resto de sus compañeros. Bueno, y para terminar, solo quiero hacerles ver que todo esto yo califico con una matriz que tiene las siguientes características. Aquí están la sección 1 de selección racional de medicamentos y aquí yo voy calificándolas de la siguiente manera. ¿Sí? Voy a calificar con 3 valores probables. El primero es excelente, 3 puntos.
bueno 2, regular 1 y deficiente 0. Pero vamos a hacer ahora una modificación. Si alguien saca más de 2 unos, tiene que, le califico sobre 9. Mientras más uno saque, y peor si saca 0. Por cada 0 que saque ahí, va a tener menos 1 punto. Y medio punto por cada 1, porque el objetivo es que hagan buenos trabajos y presenten bien. En los primeros casos no voy a aplicar esta regla, pero a partir de ya los casos de la serie de casos 2, ahí sí les comienzo a ajustar las tuercas y tendrán que esforzarse, porque si no, se conforman con sacar buenas notas y yo quiero que aprendan muy bien esto. Entonces, es difícil en general que mis alumnos saquen malas notas, porque no van a hacer que todo sea mal, ¿sí? Entonces, pero sí voy a ajustarles más las tuercas, sobre todo a los que viven del cuento, ¿no? Pues ya les envío este matriz también para que cuando presenten los casos vayan haciendo chequeo de contenidos y vean que tengan cada uno de estos temas, que estén completos y que estén bien elaborados. Ya voy a elaborar bien esto y les pongo en el aula virtual también la matriz de calificación, ¿sí? Entonces, yo uso una matriz muy exhaustiva de 40 aspectos. Entonces, por 3 puntos, sí, es 120. Entonces, ya, entonces, eso es, muchachos. Y todo lo que saquen uno tienen que corregir y hacer una presentación de todo lo que no hayan sacado 3, sino 2 o 1, repetir y tienen que presentar fuera del horario de clases sus correcciones. Todos deben tener 10 sobre 10, pero la nota primera es con la que se queda. Pero tienen que corregir todos sus errores. Las presentaciones deben ser perfectas. Bueno, eso es difícil quedarse de semestre conmigo. En 5 semestres que voy, solo una persona se quedó de semestre. Y eso porque necesitaba sacar 16, sacó 12 en el de suspensión. Además, porque era muy descuidado y quería vivir del cuento, ¿no? Entonces, unas muchachas se morían de las iras con este señor que no trabajaba nada y era además el representante del curso, encima más, un bagazo. Entonces le dije que le voten del grupo y que se vaya a otro grupo. Casi se jalan todos los del otro grupo, porque no trabajaba nada este muchacho, ¿no? Y ahora voy a implementar un sistema de calificación del rendimiento individual de cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Y ya verán la sorpresita que van a tener. Bueno, listo, además de las pruebas. Entonces, no se olviden, por favor, obtener su ingreso a Pisterra y bajarse las guías del tema primerito, y eso les mandan a sus demás compañeros, porque es de estudio obligatorio antes del caso. Son bien cortitos, 10 páginas, 8 a 10 máximo. Por lo tanto, ahí está la pepa de lo que debe saber un estudiante de medicina sobre el tema. ¿Sí? ¿No? Y después, sí, para el examen estudian las maxi, ¿cómo es? Las maxi guías que pone la cátedra, que son inmensotas, ¿sí? Pongamos de una vez el deficiente. Ok, y esto es rojo. Ya, entonces, 2 deficientes, por cada deficiente les bajo 1 punto, les califico ya no sobre 10, sino sobre 9. Es decir, hago una suerte de ponderación. Sí, veamos, pongámosle deficiente, sí. Y aquí ya voy a poner las alternativas de nota, ¿no? Ya, listo. Entonces, eso es lo más importante, muchachos. Entonces ya van a tener todo eso, pero vamos a darnos plazo de toda la semana de enero. Vamos a ir viendo, haciendo la revisión de caso de lo que ustedes preparen estas vacaciones, de los 3 temas que ya están subidos en el aula virtual. Y contra el aula virtual,
Acá está. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen aquí en el aula virtual ya los materiales de su tema. ¿Dónde está? Tema 4. Ah, no, es el tema 1, ¿no? Uso racional de antibióticos. Solo para advertirles que yo pongo además videoclases, además de los materiales de lectura, pongo videoclases, que son también obligatorias antes de la presentación del examen. Y esas videoclases es sobre todo de la fisiopatología, que yo sé que es algo de mucha debilidad en los estudiantes de medicina de la central. Tienen dos debilidades. No saben casi nada de fisiopatología. No leen en inglés. Y tercero, no entienden nada de estadística. Esas tres debilidades trataré de llenar en este semestre y les voy a hacer trabajar muchísimo. Todavía es tiempo, pueden pedir cambios de jefe, profesor, pero que les voy a exprimir hasta la médula, tienen que saber que así es. Voy a llenar muchos vacíos de conocimiento, lo que ustedes deberían saber a esta altura de séptimo semestre, que ya es la mitad de la carrera, ya son, como dirían en quichua, chaupi o medios médicos. Ya deben poder resolver por lo más importante. Bueno, chao muchachos, les deseo una feliz Navidad. Espero que disfruten con sus familias. La recomendación es, por favor, no hagan reuniones grandes en lugares cerrados, no más de 10 personas en un lugar amplio, en una sala grande. Es mejor hacer reuniones en lugares abiertos, y si vienen de núcleos familiares diferentes, tienen que sentarse separados los unos y los otros. Si quieren conversar, el WhatsApp es buena alternativa para verse cara a cara y mantenerse más de 2 o 3 metros conversando, y eso puede servir en las fiestas familiares. No compartan vasos. Y para hombres y mujeres jóvenes, por favor, eviten los besos, porque por ahí también se transmite por ahora. Sí, no se ha demostrado que tenga transmisión sexual, pero la saliva sí puede tener virus, y por ahí entra también el virus, ¿no? Y recuerden que se transmite por la respiración, por el hablar, y más por gritar, estornudar, toser o cantar. Entonces hay que evitar cantar, toser, compartir vasos, botellas o lo que sea. Y evitar reuniones grandes, familiares, y no ir a fiestas, porque ya saben que hay un nuevo virus que es más transmisor que el otro. No es más grave probablemente, pero sí transmite mucho más. Ya sabremos un poco más sabiendo lo que hacen los ingleses. Felizmente los ingleses comenzaron ya a administrar la vacuna, y esperamos que usen para controlar los brotes de este nuevo virus, ¿no? Que además es bastante difícil controlar por ahora. Ya nos veremos el otro año cuando ya se vacunen y yo también me vacune. Bueno, muchachos, un placer. Dígase. Claro, pues, que mañana tendrán clase conmigo. Tendrán clases conmigo mañana. No tienen ustedes. El jueves ya no hay clases. El viernes tampoco. Y toda la próxima semana tampoco. Nos vemos el 4 de enero y ya saben mi lema: sean felices pero no fecundos. Disfruten de la vida y del amor y el sexo, pero con condones. Sí, por favor. Y traten de no compartir muchas secreciones en parejas. Sí, ahora